Esta parábola es de mucha trascendencia, de mucha importancia, se aplicó en el tiempo de Jesús y se ha aplicado a través de la historia de la iglesia y se seguirá aplicando hasta el día en que Cristo venga. Es una parábola bastante confrontadora y que Dios nos ayude a reflexionar en ella, amado hermano, ¿no? El día de hoy yo he puesto un pensamiento de un pastor que dice: la gente del mundo le tiene temor a la pandemia, pero no le tiene temor a Dios, dice, ¿no? Y es verdad, ¿no? Ese es un pastor, lo ha dicho en una prédica y lo he puesto. Hay mucha gente que le tiene temor a la pandemia, pero no le tiene temor a Dios, porque aquellos que de una u otra manera han pasado este proceso, Dios ha hecho algo con sus vidas, ¿no? El otro día hablaba con un hermano y estábamos viendo una situación de una iglesia y antes yo siempre le preguntaba y él siempre ponía peros a todas las cosas. Y le digo: ¿y cómo es ahora? Le digo: no, me dice, desde que me pasó la pandemia, yo le dije al Señor, no le he prometido, sino le dije: a partir de ahora le voy a decir sí a todas las cosas. Y eso es bueno, hermano, es saludable. Muchos han sido procesados por la pandemia o situaciones que han pasado y Dios ha trabajado en sus corazones porque los ha llevado a, como decía Ronald el día de jueves, esta leve tribulación producirá en vosotros un eterno peso de gloria. Las tribulaciones, amado hermano, deben producir algo de acercarnos más a Dios. Dios nos ayude y Dios bendiga nuestra vida. Padre, te doy gracias y ábranos por medio de tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, por todas las cosas que nos puedan pasar, las cosas buenas, a veces las situaciones difíciles que nos puedan acontecer, Señor. Te alabamos y te adoramos, Señor. Gracias, Padre Celestial. Hermano, acá hay sitio, por favor, ayuden a algunos hermanos que están parados. Acá hay sitio, por favor. Los hermanos, no sé, algunos jóvenes, adultos, apoyen. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús comenzó a hablarles otra vez en parábola, diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de boda para su hijo y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. De nuevo envió a otros siervos diciéndoles: digan lo que han sido invitados, ya he preparado mi banquete, he matado mis novillos y animales cebados y todo está preparado, vengan a las bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, unos a su campo y otros a su negocio. Y los demás, echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. Entonces el rey se enfureció y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Y luego dijo a sus siervos: la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Vayan, por tanto, a la salida de los caminos e inviten a las bodas a cuanto encuentren. Y aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos, y el salón de bodas se llenó de invitados. Pero cuando el rey entró, al ver a los invitados, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda. Le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Pero el hombre se quedó callado. Y el rey entonces dijo a los sirvientes: átenle las manos y los pies y échenle en las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Tomen asiento, amado hermano. Aleluya. ¿Quién vive, amados hermanos? Él es bueno y Él es... El título es la parábola del banquete de bodas o de las bodas, ¿no? Ya dijimos la semana pasada de que Jesús está respondiendo a la confrontación que le han dicho, ¿no? ¿De dónde tú tienes autoridad? ¿O quién te la ha dado? ¿No? Es decir, la autoridad que tú tienes, ¿de dónde es, no? ¿Quién te la ha dado? Es decir, lo han confrontado a Jesús porque ellos creían que tenían la total autoridad sobre todo
y hablábamos del Sanedrín, ¿no? De todo, aquí había habido una unión entre lo político y lo religioso, ¿no? En el Salmo 2 se ve que el mundo puede estar dividido en muchas cosas, hermano, en muchas cosas. Pero cuando se unen para ir en contra de Dios, hay una unidad inquebrantable, ¿no? Ese es algo que ya está profetizado en el Salmo 2 y se va a ver, ¿no? Por eso que cuando usted lee el gobierno del anticristo, va a ser formado por ese tipo de personas que pueden tener distintos tipos de ideologías o religiones, pero algo solo les va a unir, ¿no? Ir en contra del Mesías, en contra del ungido de Jehová, en contra de Dios mismo. Entonces esta gente está unida contra Jesús y Jesús le tiene que responder, ¿no es cierto?, correctamente. Y Jesús le va a hablar de que anteriormente los profetas habían anunciado la venida del Mesías y habían invitado a todo el pueblo de Israel, a su pueblo que él había escogido y que había formado, para que se prepararan para la venida del Mesías. Porque esa es la primera invitación, ¿no? El día y la hora de la venida del Mesías nadie sabía, ¿no? Esa es la primera invitación, pero ya en la segunda invitación, cuando salen sus discípulos, cuando sale ya Juan el Bautista, cuando sale el mismo Jesús y la misma iglesia, ¿no?, que él va a levantar después de su muerte y resurrección, van a anunciar que ya el Señor, el Mesías ya está y que él está llamando para las bodas del Cordero, ¿no?, para las bodas que va a tener su hijo, el rey. Las grandes cenas o los grandes banquetes se daban cuando había, por ejemplo, un rey entraba a gobernar y el reino era poderoso, se hacían banquetes, fiestas, ¿no?, se les celebraba. También cuando se casaba el hijo del rey, el príncipe, o el hijo del emperador, o de la autoridad que sea, porque eso significaba que podía continuar el gobierno político o religioso, o político-religioso. Y también a veces se daba, ¿no?, cuando nacía un hijo. ¿Le nacía un hijo a quién? Al rey. Si al rey le nacía un hijo, también era motivo de celebración, ¿no?, porque había la seguridad de que podía continuar. Pero en este caso, las bodas son del matrimonio de la iglesia con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero para eso primero había que aceptar el mensaje que Dios estaba dando al hombre. Por causa del pecado de Adán y Eva, todos los hombres estaban bajo pecado. Por lo tanto, era necesario que los hombres se arrepintieran. Por eso el Señor Juan el Bautista va a comenzar con la predicación del arrepentimiento. Jesús lo va a continuar, los apóstoles lo van a continuar y la iglesia actualmente la debe de seguir practicando. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ya que sin arrepentimiento nadie podrá entrar en el reino de Dios, ¿no? Y tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento, como Juan el Bautista lo declaraba, ¿no? Jesús ya no ahondó sobre ese tema, o los que escribieron, los escritores de los evangelios no ahondaron en ese tema porque se daba por hecho que la demanda era que el arrepentimiento tenía que tener frutos dignos de justicia, frutos dignos de que había habido una vida cambiada, transformada por Dios. Y esta gente, cuando escucha el mensaje de salvación, algunos de ellos van a aceptar el plan y van a estar siguiendo al Señor. Pero hay otro grupo que va a aceptar, va a ser convencido, mas no convertido, y cuando llegue la hora, ¿no?, la hora del llamado para estar en torno al Señor y depender totalmente de Él, lo van a rechazar. Por eso es que algunos dicen que cuando Él los invita por segunda vez, dicen: no, estoy ocupado, tengo que ver mi labranza, ¿no?, tengo que ver mi cultivo, tengo que ver mis animales, ¿no? Entonces, esa es la vida del día de hoy. Mucha gente, ¿no?, está preocupada por sus cosas materiales, por las cosas que tiene que cuidar. Y muchos de ellos, por ejemplo, antes no tenían nada, pero un día
fueron convencidos por alguien del Evangelio, de las bondades de Dios, y aceptaron, pero no se convirtieron, pero sí recibieron muchos beneficios del Señor, ¿no? Entonces, y las bendiciones en la mano de ellos se convierte con el tiempo en una maldición para ellos. ¿Por qué? Porque más importancia tiene las cosas materiales que nuestro Dios. Y una de las cosas que tú y yo debemos de saber claramente es, ¿tiene importancia realmente para ti Dios? ¿Es lo más importante? ¿Tiene el primer lugar? ¿Tiene la supremacía de tu vida? ¿Cómo tú lo sabes? Cuando tú decides, por ejemplo, ¿no? Siempre a Dios ponerle en el primer lugar sobre todas las cosas. A Dios sobre todas las cosas. A Dios sobre todas las cosas en el primer lugar. Por ejemplo, hay hermanos o a veces personas que se congregan con nosotros, ¿no? Que cuando hace frío, dice, no, hace mucho frío, ¿no? Cuando hace calor, hace mucho calor. Siempre tienen un reclamo, siempre tienen, nunca están satisfechos y quieren más. Y se les da más, igual su posición, porque nunca se han convertido, nunca han sido transformados por Dios. Otros están detrás de su negocio, están detrás de la codicia. Por eso Pablo explica eso, dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El amor al dinero, dice, no, tengo mi negocio, no puedo dejar mi negocio, ¿no? Hay gente, amado hermano, que no cierra su negocio ni un solo día. Ni un solo día. No descansan para nada. Yo a veces los miro, ¿no? A veces voy al mercado y hablo con algunos, ¿no? Les digo, oye, tú tienes que descansar un día, por lo menos a la semana, ¿no? Pero siempre tienen una razón, ¿no? No es que si yo dejo no sé cuánto y por aquí, por allá, y después al tiempo tú le ves, oye, ¿qué pasó? Ah, me han operado de la rodilla, pues que todo, son 10 horas, 8 horas parados, todo el tiempo, de lunes a domingo sin descansar. De hecho, pues el cuerpo se va a deteriorar, por más fuerte que sea. Algo va a pasar, porque Dios es Dios y Dios es santo, y una de las primeras cosas que Dios hizo para sí mismo y para enseñarnos a nosotros era descansar. Dice, cuando Él terminó de hacer toda la creación, Él se puso en reposo, ¿no? Él se puso en reposo para enseñar a nosotros la gran importancia. Pero esta gente, como no entiende y ha sido convencido, los negocios van a ser más importantes. Así ellos sepan que Dios les está invitando, les está llamando, tanto a los que van a su labranza como a su negocio, porque a veces con el tiempo ellos saben ya más o menos distinguir cuándo Dios habla y cuándo Dios no habla. Pero para ellos va a pesar más las vanidades, lo material, ¿no? Las cosas que este mundo te ofrece, ¿no? Hace años aquí se cantaba, y creo que hace poco, no sé si lo hemos vuelto a cantar, ¿no? El brillo de este mundo se apaga ante ti, ¿no? La gloria de esta tierra, nada es, todo cae ante tu presencia, dice, ¿no? Ayer hablaba con John, ¿no? Y decía que Jiré, como ya le hablan de la palabra, el otro día dice que estaba, ella cuenta que estaba en el cielo, ¿no? Y el Señor le decía, Señor, ya, decía que el Señor le decía, papá, vamos, ya que su papá, ya que su papá que el Señor le llamaba a su papá, a su mamá y a Hannah, ¿no? Pero dice, papá, lo que yo vi allí fue algo... su palabra trataba de explicar que lo que había visto en el cielo no tenía nombre, para ella era algo grandioso y glorioso, ¿no? Y los niños a veces, hermano, no hablan mentiras, ¿no? Una niña, ¿no? Que le enseñan que algún día Jesús va a venir y que vamos a estar arriba con el cielo con Jesús. Tú no le enseñas las cosas, los detalles, así va a ser, mira, el cielo va a ser así, así, ¿no? Porque no sabemos, hermano, así específicamente cómo va el cielo. Esa experiencia la puede tener una persona, ¿no? Que Dios le puede dar bendición y después, por su misericordia, traerlo acá a la tierra, ¿no? Juan lo tuvo, Pablo lo tuvo, pero le dijo, no hables a nadie, no se lo digas a nadie lo que has visto tú. Pero los niños, amado hermano, a veces son instrumentos de Dios para Dios mostrarle las cosas que hay en el cielo, ¿no? Y el mismo John Piper el otro día hablaba, ¿no? De que en base a una experiencia que él tuvo con una niña, ¿no? De que la mamá nunca le había contado a esa niña que ella había tenido un aborto, ¿no? Por una situación particular, pero él dice que ella había estado en el cielo y dice, mamá, yo vi a mi hermana. Le dice, sí, yo vi a mi hermana, y le insistía que ella había visto a su hermana. Y su madre se quedó pues anonadada, porque ella nunca le había contado que había tenido un aborto y que tenía una hermanita en el cielo. Pero así es, amado hermano, cuando tú y yo estamos metidos en estas cosas de Dios,
Dios nos da experiencias gloriosas y grandiosas. Y las cosas de este mundo no tienen el peso, bajo ni un punto de vista, al valor que Dios lo da cuando tú estás en el reino de Dios, cuando estás en el reino de los cielos, cuando tú perteneces al cuerpo, ¿no?, de Cristo, que es la iglesia santa, y Él es la cabeza, ¿no? Por eso que cuán importante, amado hermano, son los devocionales que se tiene que hacer con sus hijos. No es una opción, amado hermano. Si tus hijos viven en tu casa, tú no tienes que rogarle ni suplicarle que ellos se sienten. Así no quieran escuchar, tú siéntales a escuchar la palabra de Dios. Algo va a pasar, hermano, tarde o temprano algo hará. De repente hasta se pueden perder y estar como el hijo pródigo. ¿Por qué el hijo pródigo volvió en sí? Porque un día alguien le enseñó la palabra de Dios y él volvió en sí y dijo, ¿qué hago aquí? Yo en medio de esta inmundicia, en medio de toda esta depravación, de esta maldad, de esta violencia, yo tengo que volver a la casa de mi padre, aunque mi padre me reciba como un jornalero, pero yo quiero vivir ahí, ya no quiero estar acá. Pero esta gente, amado hermano, que va detrás del dinero, detrás de las cosas vanas, desprecian a Dios, lo tienen en poco a Dios, ¿no? Cuando tú y yo valoramos a Dios, amado hermano, nada de este mundo llena lo que solamente Dios puede llenar tu corazón y tu vida. El día de hoy estamos viviendo en el mercado de las vanidades como nunca antes, ¿no? Yo creo que cuando Juan Bunyan escribió El progreso del peregrino, él no vio la gran importancia que tenía esa revelación que Dios le daba. El día de hoy, hermano, todo es virtual. Todo es virtual. Y la gente está detrás de lo virtual. Y hemos sido atrapados algunos por lo virtual y Dios nos libre de ello. Al final, el otro grupo, el más violento, yo creo que estos fueron los saduceos, porque los saduceos eran personas que creían en Dios, no creían en la resurrección, no creían en los milagros, eran religiosos prácticamente. En cambio, los fariseos sí tenían un conocimiento, ellos estudiaban la palabra y lo habían centrado, ¿no? Y nadie podía cambiar su molde. Ese es uno de los grandes problemas de muchos cristianos que entienden la palabra y nadie le puede cambiar. Así tú o el Señor mismo le habla y aprendan a hacer exégesis y vean que no está diciendo lo que ellos creen más en lo que siempre han creído o lo han impuesto, ¿me entiende? A la fuerza, y ellos lo creen pase lo que pase, y estos son los fariseos. Y cuando a los religiosos de ese tipo, que por lo general se alían con lo político, ¿no? Yo estaba mirando que cuando Abel y Caín ofrecieron a Dios sacrificio, ahí comenzó la guerra, ¿no? Porque ¿qué hubo en el corazón de Caín? Odio, ¿no?, a su hermano Abel, porque Dios se había agradado de su ofrenda. Y él lo mata con violencia. Y las guerras que más daños han causado al mundo, hermano, no han sido la guerra entre países, sino las guerras religiosas. Las guerras religiosas han arrasado y se ha matado en el nombre de Dios, o en el nombre de Alá, o en el nombre de los dioses, que creen millones de millones. Pero y estos fariseos tenían eso en su corazón. Y ellos dicen que agarran, maltratan y matan. ¿A quién? A los profetas. Matan a los testigos del Señor, ¿no?, a Juan el Bautista. Matan, hasta el día de hoy, siguen matando cristianos, porque este mensaje es, como digo, permanentemente. No es que cambie, ya cambió y ya se fue, no. Este mensaje se sigue aplicando. ¿Y el Señor qué hace? El Señor agarra y destruye esa ciudad, dice, ¿no? Esa ciudad queda destruida completamente. Y se habla de Jerusalén, pues, definitivamente, ¿no? Tito Vespasiano fue, antes de ser emperador, fue el general que le dieron la orden de sitiar Jerusalén y vencer a Jerusalén. Pero al final los judíos no se rindieron. Y Dios había determinado destruir Jerusalén. Hermano, el amor de Dios puede ser muy grande, muy grande. El amor de Dios, tú y yo no podemos expresar en palabras lo que realmente es el amor de Dios. Pero también la ira de Dios, cuando Dios decide airarse y destruir, no hay quien lo pare, amado hermano. Se puede ver todas las atrocidades y tú vas a ver a los hombres haciendo cosas increíbles. Tú mira Deuteronomio 28, mira Lamentaciones y vas a ver, ¿no? Cuando tú ves
que una madre se coma a su hijo recién nacido, eso es algo inaudito, ¿no? Pero eso se dio. Cuando Jerusalén fue sitiado, las madres se comían a sus hijos recién nacidos. Primero se comían la placenta, después le quedaba chico eso y se comían a los hijos. Es decir, y después entre ellos se peleaban. Entre ellos se peleaban quién se comía el niño más pequeño, ¿no? Y así. Y a veces pareciera que fuera mentira, pero eso así fue. Cuando usted lee la historia de cómo Dios endureció el corazón de los judíos por causa, y Jesús le advirtió y le dio 40 años de oportunidad, 40 años. Porque Jesús muere en el año 30, ¿me entienden? En el año 70, recién Dios ejecuta su sentencia. 40 años de oportunidad para que se arrepintieran, pero no se arrepintieron. Y Dios destruyó Jerusalén. No quedó piedra sobre piedra, como Él lo dijo. No quedó piedra sobre piedra. No solamente la destruyó, sino que esparció a los judíos por todo el mundo, hermano. Salieron los judíos, no quedó casi ni un judío, muy pocos quedaron. Hasta el año 1948 o antes comenzaron a regresar, y en el año 1948 las Naciones Unidas aceptó a Israel nuevamente como nación. Pero pareciera que todo esto no es verdad, pero si nosotros en este tiempo de crisis, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, estamos viendo una crisis, es verdad, política, social, pero aquí todavía hay economía, hermano. Estaba mirando que en este año se calcula que van a salir 2 millones a 3 millones más de venezolanos. Es decir, se calcula que se va a llegar a 10 millones de venezolanos expatriados, saliendo de su tierra. Es decir, ¿se imaginan? Yo hace 10 años atrás, hermano, yo decía, qué raro, ¿no? Solamente se mueve Siria y se mueve Siria hacia Europa y hacia Estados Unidos. Y acá nosotros estamos, gracias a Dios, no pasa nada de eso. Y a los años Dios me responde con Venezuela, amado hermano. Y eso puede pasar en Perú. Dios lo ha pasado y puede pasar en cualquier nación si le damos la espalda a Dios. Si nosotros somos como esta gente, si la iglesia no vive como debe vivir, Dios nos va a castigar, amado hermano. Dios no quiere castigar a nadie, pero Dios nos ha dado de todo. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Todo, todo, absolutamente todo. Nada es nuestro, solamente somos administradores. Entonces el Señor agarra y Él destruye la ciudad, ¿no? Primero Él va y trata por todos los medios de mostrar su amor y misericordia. Los hombres lo rechazan, matan a su Hijo, ¿no? Que es Jesucristo. Y aún Él sigue dando oportunidad, pero ya en segundo lugar Dios destruye. En tercer lugar, Dios da una nueva oportunidad y manda nuevamente decir, ya las bodas están listas, ¿no? Es decir, ya la boda está lista, en el versículo 8 dice, ¿no? Luego dijo a sus siervos, la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. ¿Qué es digno, no? ¿Qué es ser digno? Una de las cosas que a mí me fascina del Dios es cuando Él nos hace a su imagen y semejanza. Cuando Dios nos hace a su imagen y semejanza, nos hace dignos, ¿me entiende? Toda persona, no importa quién sea, por más humilde que sea, de repente no sabe ni escribir ni leer. Puede ser la persona que tiene más limitaciones que todo, pero para Dios esa persona es digna. Esa persona es digna, ¿me entiende? Porque lleva su imagen y semejanza. ¿Y cuánto más? Si esa persona un día escucha el Evangelio, escucha la palabra de Dios a través de algunos de nosotros o de muchos de nosotros, y esa persona entiende y comprende que él es un pecador o pecadora y se arrepiente de sus pecados, porque el mensaje que tenemos que llevar primero es el arrepentimiento. Arrepentidos porque el reino del cielo se ha acercado. Si esa persona no se arrepiente, no puede ser cambiada ni transformada por Dios. Dios da todos los elementos en su gracia, en su misericordia, hacia las personas para que se puedan arrepentir. Dios le da todo, todo. Aún sea limitada su capacidad intelectual, Dios va a usar muchos métodos, muchas formas, para que todas las personas puedan escuchar el mensaje de salvación, pero previo, para poder ser salvo, tiene que arrepentirse de sus pecados. Y sin arrepentimiento nadie podrá entrar en el reino de los cielos, nadie podrá pertenecer. Podrá creer que está en la iglesia, podrá creer que pertenece al reino de los cielos, pero para Dios está fuera. Esto es bien importante, hermano, porque esa es la clave, ¿me entiende?
la clave, ¿para qué? Para entender lo que el Señor después va a aplicar. Para que después tú y yo podamos estar vestidos adecuadamente. No bajo nuestra perspectiva, sino bajo la perspectiva de Dios. ¿De qué vestiduras nos da Dios? ¿Y qué vestidura es que Dios quiere? El arrepentimiento es fundamental. El arrepentimiento es algo permanente en nuestra vida. Nos arrepentimos para salvación, pero permanentemente tenemos que practicar el arrepentimiento como un estilo de vida. Porque de una u otra manera a veces pecamos, fallamos, ofendemos, hacemos algo que a Dios no le agrada y tenemos que volvernos a arrepentirnos sinceramente, amado hermano. No es solamente para salvación y nunca más me arrepiento, ¿no? Por eso que a veces, cuando yo como pastor, por ejemplo, hablo con alguien y le digo, no, mira, esto de acá, y esa persona no se doblega y no acepta, y le digo, pero esto es así, y sigue en su posición, esa persona, por ejemplo, está lleno de orgullo. Su orgullo sale a flor de piel, ¿me entiendes? Y no acepta que ha pecado, que ha fallado, o que está haciendo las cosas erradamente. Y que la idea es que uno lo está corrigiendo para que haga las cosas bien. Porque Dios quiere que hagamos las cosas bien, amado hermano. Y cuando tú y yo no aceptamos corrección, cuando tú y yo estamos, de repente no ha habido un arrepentimiento en tu vida. O te has olvidado. Mira tu vida misma, de repente, ¿cómo estás? ¿A qué le das más valor? Si tú estás en esa posición de no rendirte, de no humillarte, de no aceptar que estás fallando, de repente tu vida, lo que haces tiene más valor, los negocios de esta vida, ¿no? Tus labranzas, tus cosas, que Dios. Y tú puedes creer que estás bien. Tú puedes hacer cosas para Dios y crees que está bien. Ya Jesús ha advertido, ha terminado el sermón del monte y ha dicho algo radical y total, ¿no? algo inaudito que no debe haberlo dicho ahí en el sermón terminando, pero aclara, como diciendo, por si acaso. Tú puedes hacer señales, milagros, prodigios, pero no lo haces en mi nombre. Porque si tú no cumples, si tú no te humillas, ¿no? Si tú no te quebrantas, si tú no eres un pobre en espíritu, alguien que llora ante sus cosas que los separan de Dios, porque los que lloran serán consolados por Dios, y si tú no eres manso, si no tienes hambre y sed de justicia, tú no puedes, ¿me entiendes? Estar en el reino de Dios no puedes. Entonces, si soy orgulloso, si soy soberbio, no acepto nada, todo el mundo está mal, menos yo. No, oremos por nuestro presidente en esa condición, amado hermano, si él cambiara esa actitud, si él aceptara errores, si él aceptara, nuestra nación cambiaría, amado hermano. Oremos por nuestro presidente de la nación. Es un hombre muy humilde, es verdad. Tiene muchas limitaciones, pero lo que lo mata a él es el orgullo. El poder lo tiene mareado. Oremos por él para que si a él le va bien, a la nación le va a ir bien, amado hermano. Si nuestro presidente, y así hay muchos de nosotros como cristianos, a veces, me incluyo a veces también en eso, que no aceptamos los errores, que no aceptamos, amado hermano. Y el Señor anhela y desea eso. Por eso que Él dice, vayan y busquen malos y buenos. Las bodas están listas, vayan por todos los lugares. Ahí está hablando de la gran comisión. ¿Me entiende? Aquí está hablando ya futuro. No ha pasado para Jesús, pero Él ya lo está proclamando como un hecho. Vayan por todo el mundo. El Evangelio es para todos. El Evangelio es para todos, para todos. Para toda persona, para toda raza, cultura. Ustedes vayan y prediquen el Evangelio, le está diciendo el Señor. Porque las bodas están listas. Ya he matado, he criado mis animales y ya está lista la boda. ¿Cuántos quieren estar en esa boda, amado hermano? Él le dice, vayan, vayan, vayan. Y van y traen, dice, un sinnúmero de gente. De todo lugar, de toda condición. Porque dice, a los primeros que había invitado no eran dignos, pero a estos que él ha invitado, a través de sus esclavos, a través de sus sirvientes, como dice la Biblia, las Américas, porque tú y yo tenemos que ser sirvientes del Señor, amado hermano. ¿Cuántos quieren ser sirvientes del Señor? ¿Cuántos quieren ser sirvientes del Señor? Sirvientes, ¿eh? Al sirviente no se le pide por favor. No le pide, nunca el dueño, el amo, nunca le pide las cosas por favor. Le dice nada más,
Cualquier cosa le dice y para él es una orden. Y cuando dice que los esclavos en Éxodo llegaban a tener tanta comunión con su amo que llegaba el día que ya el amo tenía que dejarlo libre, le decía, ya tú eres libre. Y él decía, no, yo me quedo contigo. Yo he llegado a amarte, yo quiero seguir siendo tu esclavo, yo quiero seguir siendo tu siervo. E iban y dice que buscaban algo en una pared y ponían la oreja ahí, le ponían una lesna y quedaba marcado para siempre que su dueño, él era dueño de tal persona. No, perdón, era sirviente, es decir, él era esclavo de tal persona. Así tenemos que ser nosotros, hermanos. Un día decirle, Señor, yo soy tu sirviente para lo que tú quieras y como a ti se te dé la gana, Señor. Y si vas a usar a quien tenga que usar, yo lo acepto, Señor. Amén. Ahí dice, entonces, luego dijo su siervo, la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Vayan, por tanto, a la salida de los caminos e inviten a las bodas cuanto encuentren. Versículo 9, 10. Y aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron todo lo que encontraron, tanto malos como buenos, y el salón de boda se llenó de invitados. ¡Aleluya! Ahí termina eso. Pero el Señor, en la parábola anterior, habíamos dicho que Él había mandado a sus sirvientes, a sus esclavos, a sus siervos, a la viña, ¿no es cierto?, para recoger, ¿qué cosa? La cosecha, lo que le correspondía. Pero en este caso, ya no va a mandar. Él va a venir en persona a supervisar a su iglesia, a mirar cómo está su iglesia, a mirar cómo están las personas que están sentadas para el gran banquete, para la gran cena. Ya no va a ser, porque ya no lo van a poder matar, ¿me entiendes? A los otros lo mataron. Pero llega el Señor, llega el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, pero cuando el Rey entró a ver los invitados, cuando el Rey entró a ver a sus invitados, en el capítulo 1 de Apocalipsis, nos habla de que el Señor está permanentemente supervisando su iglesia. Las iglesias que viven en santidad y que viven en comunión con Dios, no las iglesias, hermano, porque hay iglesias, ¿no? Hay iglesias donde realmente el Señor está. Hay iglesias donde el Señor hace tiempo no está, hermano, y tienen el nombre de iglesia y todo lo demás, pero el Señor hace tiempo que ahí no está. Creemos que aquí el Señor está, amado hermano. Yo no sé, salvo que la mayoría, pues, hermano, estemos haciendo cosas que salimos de esta puerta y pecamos y depravamos y hacemos cosas tan terribles contra Dios, violentamos el nombre de Dios, que aquí lo único que venimos a hacer es a jugar a ser cristianos y nadie es cristiano. Yo creo que eso no es verdad. Yo creo que aquí la gran mayoría que está aquí temen a Dios y están sirviendo a Dios, como oraba hace un momento mi hermano Ronald, diciendo que hay hermanos aquí en la iglesia que hacen la labor que Dios ha demandado, porque Dios le ha dado ministerio y dones, y lo están haciendo para la gloria de Dios. Y vio ahí a uno que no estaba vestido con traje de boda. Primero, digno, ¿no es cierto? ¿Quién es una persona digna? Una persona digna es que se ha arrepentido de sus pecados. Al arrepentir de sus pecados, confiesa sus pecados a Dios y Dios lo acepta como su hijo, porque esta persona cree que Jesús tomó su lugar en la cruz del Calvario. Porque la única manera de ser salvado es teniendo fe en la obra de Cristo. Dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿no es cierto? Génesis 15:6. Entonces, el mismo sistema se aplica para la persona digna. ¿Me entiende? Para ser digno, yo tengo que aceptar el plan de Dios. Para ser digno, yo tengo que aceptar el plan de Dios. Para ser digno, yo tengo que aceptar el plan de Dios, no el plan que yo creo. Dios nos dice, para ser salvo, primero, y ser vestido con las vestiduras que Dios me tiene que dar, tengo que arrepentirme. En segundo lugar, tengo que tener fe en la obra de Cristo Jesús, que Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario, y por lo tanto, a Él me imputa su justicia, a Él se le imputa todos mis pecados, por lo tanto, Él muere por causa de mis pecados en la cruz del Calvario, pero Dios agarra, ¿no?, la justicia de Dios en Cristo Jesús, se me la imputa a mí y Él me declara justificado por la fe. Justo por la
Fe. Entonces ahí yo tengo ya mi vestidura ¿de qué? La vestidura de fe, de justificado por la fe. Ahora, cuando yo soy salvo, yo tengo que obrar en fe. Yo no soy salvo por las obras, pero como consecuencia que soy salvo, tengo que obrar por fe. Tengo que crecer en la fe. Tengo que ejercitar. Por eso que Dios agarra a través del apóstol Santiago, escribe la epístola a Santiago, donde una de las cosas que Santiago va a demostrarnos es ya, dice, tú tienes fe, es decir, tú eres salvo, tú has arrepentido, tú te has convertido. Por lo tanto, haz obras, pues, demuestra que tú eres salvo. Ahora, yo no voy a hacer lo que se me da la gana. Si yo soy salvo, yo no voy a hacer lo que yo quiera. Acá se hace como yo quiero. Y ese es el problema de esta persona. Que esta persona estaba vestido, según él se había salvado, según él era salvo y no sé cómo entró, pero está dentro. Y el Señor le va a preguntar, la primera pregunta le va a decir, amigo, compañero, camarada, compañero, le dice, ¿no? Le dice, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? ¿Cómo entraste tú aquí? ¿Cómo entraste tú aquí? ¿Qué hiciste para entrar? ¿Quién te ha dicho que tienes que estar aquí? ¿Quién te ha hecho creer que tú eres digno si tú eres un indigno? Si tú haces lo que tú quieres, como quieres y como se te da la gana. Esto es duro, por eso digo, hermano. Por eso que no puede haber un salvo, un hijo de Dios, una hija de Dios, si no se arrepiente. Y el arrepentimiento, amado hermano, dígame a alguien aquí, si durante esta semana no ha cometido ninguna falta, no ha necesitado arrepentirse de nada, de absolutamente de nada. Dice la palabra de Dios, el que sabe hacer lo bueno no lo hace es pecado. De repente tuviste la oportunidad de hacer algo bueno y no lo hiciste, ya es pecado para Dios. De verdad no pecaste contra Dios, no hiciste nada malo, pero hubo la oportunidad de hacer algo bueno, de ayudar al prójimo, y no lo hiciste, y ya eso es pecado. Porque Dios te ha provisto con todo lo que tú y yo necesitamos para poder ayudar al prójimo. En cualquier área, hermano, de la vida. Aún hasta en el secular. De repente yo encuentro un hermano que no sabe leer y le digo, te quiero enseñar a leer, hermano. Y el hermano acepta. Y mi tarea es hacerle que él aprenda a leer y a entender cuando lee. Me puede durar 2 años, 3 años, pero esa es la labor que Dios me ha mandado a hacer. Pareciera que no es espiritual, pero sí es espiritual. Porque si él va a aprender a leer, ¿qué va a aprender a leer? Lo más importante, la palabra de Dios. Y al leer la palabra de Dios, él va a crecer en la fe y él va a ser un hombre de fe. Y así hay un sinnúmero de cosas más que tú y yo podemos hacer. Pero el problema de esta persona y de muchos de nosotros a veces es que hacemos las cosas como queremos, hermano. No nos sometemos, por ejemplo, a las autoridades en la iglesia. Siempre tenemos problemas con la autoridad. Yo no sé, si tú tienes siempre problemas con la autoridad, arrepiéntete, hermano. De repente anda y pídele perdón a tu padre, a tu madre, a alguien que te hizo mal, ¿no? Te dañó el corazón, la mente. De repente está muerto. Ponte de rodillas y perdónalo. Porque si tú tienes problemas con la autoridad, tú tienes problemas con Dios, no conmigo como pastor, ¿me entiendes? Si tú vienes y te enfrentas a mí, tú no te estás enfrentando a mí, ¿me entiendes? Tú te estás enfrentando a la autoridad delegada. Yo soy una autoridad delegada a Dios, que es la autoridad. No sé si entiendas y comprendas, hermano, pero si no llegas a entender eso, no te has arrepentido. Aquí hay autoridades delegadas por Dios. Hay ancianos, la junta local. Dirán, pero esa hermanita. Sí, esa hermanita es tan humilde que esa hermanita es una anciana para Dios y tiene una autoridad delegada de parte de Dios. Si tú le faltas el respeto, estás faltando el respeto a Dios. Tú nunca te has arrepentido, no tienes temor a Dios. Por eso que cuando hay problemas, tú eres la primera persona que se pone a temblar, ¿no? Como decía este pastor, ¿no? Hay gente que en el mundo le tiene miedo temor a la pandemia, pero no le tienen temor a Dios. Como tú no le tienes temor a Dios y le faltas el respeto a las personas, lo haces sin ningún problema. Siempre tienes una respuesta, siempre tienes algo en contra. Ahí está el problema. Entonces, ¿dónde está tu vestidura de justicia?
¿Dónde está la justificación por la fe? ¿Me entiendes? No, es que siempre hay algo. Es como dije el otro día, yo no sé si tú has podido agarrar un pez en el agua. Tú estás a la orilla del mar y por ahí pasa por tu pierna, sientes algo y miras, ves peces, ¿no? Y tú has querido agarrar y no has podido, ¿no? Salvo que seas experto, hay algunos que tienen, pero son muy pocos los que tienen esa cualidad. ¿Qué más? ¿Qué más a mí me saca fuera que no estoy vestido con la ropa correcta, con la ropa de mansedumbre, con la ropa de humildad? Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas. Jesús, yo soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. No, pastor, yo soy manso, pero no soy menso, por si acaso. El clásico, ¿no? El clásico de los clásicos es, y esa persona que tiene ese eslogan, mano, esa persona tiene que volver, mejor que se vaya al mundo y de ahí vuelva nuevamente al Señor. Porque con su pensamiento mundano quiere permanecer en las cosas de Dios. Entonces, cuando el Señor venga, le dice, oye, ¿y qué haces acá? ¿Cómo entraste? Es que yo soy manso, pero no soy menso, Señor. Se quedan callados, hermano. El tema dice que se quedaron completamente callados. Delante de Dios, tú no puedes hablar una sola palabra. Así quieras, no puedes. Porque Él es santo, ¿me entiendes? Él es santo. La presencia de Dios en nuestras vidas nos lleva a temer a Dios. Lo primero, cuando Isaías está en la presencia de Dios, dice, ¿qué hago yo aquí? Si yo soy un boca sucia. ¿Qué hago yo aquí? Mire, lo primero que sucede con Isaías, él se da cuenta de su pecaminosidad. Y usted mira, 5 capítulos, ya ha predicado tremendos mensajes. Le ha dicho a Jerusalén, prostituta eres. Es decir, Dios lo ha usado a Isaías y le ha dicho a Jerusalén, Jerusalén es una prostituta, se prostituye a los dioses paganos, le ha dicho. Y él dice, ¿yo qué hago aquí? Dios tenga misericordia, hermano, porque Dios no quiere que tú y yo nos sorprendamos en el día que Él venga a levantar a su iglesia. Y tú y yo nos quedemos, amado hermano, porque hemos vivido un evangelio a como hemos creído y se nos ha dado la gana. Aquí no es como el libro de los jueces, que el pueblo vivía como se daba la gana. La iglesia tiene una cabeza, la cabeza es Cristo. Y a Él tenemos que someternos, tenemos que conocer su palabra, tenemos que amar su palabra, tenemos que meternos en ella día y noche, amado hermano. Y tarde o temprano Dios te hará cambiar. Si a ti nadie te puede domar, porque a ti nadie te puede domar, hay alguien. Por eso que manso dice que es como un caballo salvaje la persona, o un toro salvaje. ¿Usted ha visto los caballos salvajes, los toros salvajes? Que nadie los puede domar hasta que viene un domador experto y poco a poco los doma. Y después tú ves ese toro convertido en un buey, que tú ves, él va caminando y detrás de él viene un tremendo buey y lo sigue. ¿No han visto ustedes los agricultores? Así es hermano, el buey es así. El buey se vuelve manso como un cordero y lo obedece a su esto, pero ese hombre ha trabajado para hacerlo manso, para hacerlo un buey. Dios nos haga bueyes, amado hermano, a todos, mansos. Y estemos vestidos con la vestidura de justicia que Dios nos ha imputado, que es santa, amado hermano, la justicia de Dios es santa. Él la ganó en la cruz del Calvario. Nada de lo que tenemos lo hemos conseguido por nosotros, hermano. La oración, el ayuno, la vigilia, la lectura de la palabra, todos son actos de gracia, medios de gracia de Dios. Tú no lo puedes quebrantar a Dios con la oración, con el ayuno. No, amado hermano. Lo que tenemos que hacer es que Dios nos cambie a nosotros. Lo que la oración y el ayuno, la lectura de la palabra, ¿sabe lo que hace en nuestras vidas? Cuando somos procesados por ellos nos cambian, estamos cambiados, somos transformados por ellos por medio del Espíritu Santo y ya tenemos la actitud que Dios quiere que tengamos. Gloria al Señor, amado hermano. ¿Cuántos aman a Cristo? Dice, pero el hombre quedó callado y el rey entonces dijo a los sirvientes, átenle las manos y los pies y échenle las tinieblas de afuera.
ahí será el lloro y crujir de dientes. ¿Por qué le dice, átenle las manos, átenle los pies? Porque esas personas pues, son así, son peleonas, son contenciosas. Dice, las manos y los pies, porque si no, va a querer entrar nuevamente. Ya entró, agárrelo y tírenlo fuera de las tinieblas. Mire, Señor, como diciendo, si ustedes no lo atan de las pies y las manos y lo lanzan a la oscuridad porque ellos estaban en la luz, Él va a volver a entrar. Es duro, ¿no? Es duro lo que está haciendo aquí nuestro Dios. Pero Él sabe y Él conoce el corazón del hombre. Engañoso y perverso es el corazón, decía Jeremías, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dios es bueno. Por eso que aquí Jesús está pronto a ir a la cruz y está diciéndole a esta gente religiosa, a esta gente que cree que ellos son los más santos y que no hay más santo que ellos. Y cuando miraban a los demás, ellos estaban arriba, ¿no? Estaba escuchando a Jaime Bailey, ¿no?, hablar de su hermana, ¿no?, de su hermana que el martes o el miércoles, un camión la atropelló y murió. Y decía, yo siempre veía a mi hermana arriba, decía, ¿no? Cuando era niña, mi papá agarró y ella quiso una casa en el árbol y le construyó una casa en el árbol. Y ese era su árbol, y esa era su casa. Y nadie podía entrar en esa casa, decía, ¿no? Yo siempre vi a mi hermana arriba. Cuando llegó el tiempo, se fue de monja. Y tuvo varios años de monja. Hasta que un día decidió, valiente, dejar de ser monja y se casó y tuvo 2 hijos. Yo miraba, ¿no? Y hablaba de Dios, ¿eh? Qué bueno, Señor, ¿no?, que la muerte de su hermana a Jaime Bailey le esté haciendo reaccionar acerca de Dios. Y que hay alguien que está arriba, que es Dios, ¿no? Y que esa hermana por lo menos le ha dejado ese testimonio. No sabemos si se salvó o no se salvó, si era cristiana o no era cristiana, pero dice que era una mujer que él mismo habla, ¿no? Para que Jaime Bailey hable así, pues hermano, un hombre tan pervertido, tan pecador, ahí reconociendo, mire la importancia que cuando estamos vestidos con la vestidura de la salvación como hijos de Dios, ¿qué testimonio podemos darle a la gente, amado hermano? Si le aplicamos a otro, yo no puedo dar fe si es cristiano o no es cristiano. Sé que la mamá de Jaime Bailey un tiempo estuvo caminando en los caminos de la fe, pero no sé si la hermana también, no sé. Pero yo lo que le quiero decir es el modelo, que la gente nos tiene que reconocer a nosotros como hombres y mujeres que estamos vestidos con la vestidura de salvación, con la vestidura de justicia, con la vestidura que Cristo, Él, amado hermano, nos está haciendo. Por eso quiero terminar leyendo Isaías 64. Versículo 6, ¿de dónde Dios nos saca? ¿Cómo era nuestra vestidura? ¿Cómo era nuestra vestidura? 64:6 dice, todos nosotros somos como el inmundo, como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas, y todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Pero mire lo que dice en el 61:10, en el mismo Isaías, entonces todo lo de tu... En gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Qué bueno, amado hermano, eso es lo que Dios quiere. Y que si es que nos toca partir antes de que Cristo venga, la gente haya visto y la misma iglesia haya visto que ahora estuvimos vestidos con vestidura de justicia. Y que nuestros actos hablan de Dios, no de nosotros, sino de Dios. Dios nos ayude, amado hermano, porque esta parábola lo que nos tiene que hacer es reflexionar que el Señor mismo, Él no va a delegar a nadie su supervisión de quién está vestido con la vestidura que Él nos da. La vestidura de salvación, la vestidura de justicia. Eso no se lo da a ninguno. Él mismo. Si tú y yo no estamos saliendo del camino, de repente por ahí se está arrugando, se está manchando nuestra vestidura de salvación, Él mismo va a venir y nos va a llamar la atención para que volvamos a Él, nos arrepintamos y estemos preparados para ese encuentro con Él. Porque sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor, amado hermano. Amén. Padre, te doy gracias y te pido bendición para todos los que están aquí presentes en esta mañana. Su vida, Señor, nos hable de que están vestidos con vestidura de justicia, Señor. Te alabamos y te adoramos por ello, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado.